Hola, buen día público conocedor. Hoy veremos los diferentes puntos de vista de mis compañeros sobre el tema de si el ser humano nace bueno o malo por naturaleza. Aquí estoy con mi compañero Octavio. ¿Tú crees que biológicamente el ser humano tiene la capacidad de escoger entre ser bueno o malo? Yo creo que tiene la facultad de hacerlo, pero no es enteramente su responsabilidad. Creo que hay factores externos que pueden condicionarlo, pero también hay internos que pueden decidir si va a ser bueno o malo, si puede serlo. Pero creo que no, creo que en general no hay algo que dicte si alguien va a ser bueno o malo. Así que en cierto sentido sí puede elegirlo, pero pues hay muchos factores que lo van a determinar. El entorno donde se desarrolla el ser humano influye. Es un factor muy importante y creo yo que es de los principales. Son una de las principales causas o factores que deciden si un ser humano es bueno o malo. Porque creo que, pues de manera general, los seres humanos no nacen no nacen de algún lado. No nacen siendo buenos o siendo malos. Entonces sí tiene que haber algo que los vuelva o que sea un factor para que se vuelvan buenos o malos. ¿Crees que la crianza de los padres o tutores tiene algo que ver? Creo que es la cosa que más peso tiene a la hora a la hora de decidir si un ser humano es bueno o malo, ya que son como las bases que deciden o que motivan o inspiran a un ser humano a ver la vida de cierta forma. Y pues justamente eso es lo que provoca la maldad o la bondad. ¿Crees que una persona al crecer puede cambiar de pensamientos entre ser bueno o malo? Totalmente, creo que sí, porque como ya lo dije, no hay nada biológico natural que dicte que un ser humano es bueno o malo, ya que pues de manera natural, de forma universal, no existe nada que nos diga que realmente nos obligue a ser buenos o malos. Entonces, pues habiendo dicho esto, creo que un ser humano tiene total capacidad de pasar de ser bueno a ser malo o pasar de ser malo a ser bueno. Y eso sería todo. Ahora escucharemos la opinión de mi compañero Oliver. ¿Crees que biológicamente el ser humano tiene la capacidad de escoger entre nacer bueno o malo? Técnicamente no tiene la capacidad, pero si me preguntas a mí, biológicamente el ser humano nace siendo malo, tanto como egoísta y caprichoso. Eso de decidir si es bueno o malo ya sería con las enseñanzas de los valores por parte de los papás. ¿El entorno donde se desarrolla el ser humano influye? Sí influye bastante, ya que un niño que está en algún conflicto, ejemplo ahorita lo de, ¿dónde era? Israel, creo. Si se desarrolla en ese sería en un conflicto pues sí, un conflicto es muy demasiado sanguinario. Y si lo llega a presenciar puede llegar a influir negativamente en ¿La crianza o los padres, bueno, tutores o padres tienen algo que ver? demasiado tienen que ver, ya que si llevas por el mal camino a tu hijo, llegaría a un punto en el que ya no tiene retorno. Ya sería muy malvado de su parte, se podría decir, porque podría llegar a ser delincuente, malhechor. ¿Una persona al crecer puede cambiar de pensamiento entre ser malo o bueno? ¿Al crecer? Al crecer. Ahí sí ya influye mucho la opinión de cada persona. Sería muy... Se me fue la palabra ahorita. Pero sí ya tiene un poquito más de sentido, ya tiene más razonamiento de una persona adulta. Eso sería todo. Ahora escucharemos la opinión de mi compañero Ulises. ¿Crees que biológicamente el ser humano tiene la capacidad de escoger entre ser bueno o malo? Me parece que sí, los hombres tienen la capacidad de elegir si son buenos o malos, tienen esa libertad, pues no hay nada que los ate a ser buenos o malos. Y en general no creo que estén obligados a ser buenos o malos. ¿Crees que el entorno donde se desarrolla el ser humano influya? Me parece que sí, creo que es una de las cosas más influyentes para que una persona sea buena o mala,
pero creo que independientemente de su entorno puede ser buena o mala. Ya sea que incluso si nace en una guerra muy cruel, creo que puede ser una persona buena. Y creo que en una ciudad muy tranquila puede haber personas malas. ¿Crees que la crianza de los padres o tutores tenga algo que ver? Ciertamente creo que es algo que influye mucho, al igual que su entorno. Pues desde muy pequeños se les puede imponer una perspectiva diferente de lo que es bueno o malo, y esto puede alterar cómo lo ven las demás personas. ¿Crees que una persona al crecer pueda cambiar de pensamiento entre ser bueno o malo? Sí, como lo dije antes, creo que se les puede imponer desde muy pequeños lo que es bueno o malo, y al crecer se pueden dar cuenta de que en realidad no es así, o puede cambiar su perspectiva de algunas cosas, y con esto creo que sí puede cambiar su perspectiva de lo que es malo. Entonces eso sería todo. Aquí estamos viendo llegar a mi compañero Chávez. Gustazo. ¿Crees que biológicamente el ser humano tiene la capacidad de escoger entre ser malo o bueno? La verdad, el humano sí tiene la capacidad, pero biológicamente nadie siendo bueno, la verdad. En el transcurso del tiempo se va formando una personalidad que posiblemente se genere maldad o hostil. Y biológicamente también el humano es bueno desde chiquito, desde pequeño, en mi punto de vista. Un niño, se han hecho estudios de donde niños pequeños han hecho actos de caridad o actos, se puede decir, ayudando al prójimo sin buscar un premio a cambio, solo por sentirse bien. Y también naturalmente el humano necesita de alguien más para sobrevivir de un grupo. Y si no nace siendo bueno, nace siendo hostil hacia todas las personas, ese sería aislado y sería muerto en el espacio del tiempo. Así que el humano necesita de varias personas para crecer y para seguir avanzando. Y para eso necesita ser bueno. ¿Crees que el entorno donde se desarrolla el ser humano influye? Claro, el entorno es una de las principales causas de que el humano se vuelva malo en el futuro, hostil, se puede decir. Podemos ver que en países donde la tasa de pobreza o desempleo es muy baja y se puede ver una criminalidad muy baja o incidentes muy bajos. Pero al contrario vemos países donde hay mucha pobreza, desigualdad y violencia, donde la gente que crece con ese entorno de violencia, ese entorno de pobreza, pues se vuelven hostiles con el paso del tiempo. Eso genera más criminalidad. Y no es un secreto a voces de que la pobreza genera que la gente se vuelva violenta. Buscan un grupo en que pertenecer y se meten en ese tipo de pandillas, y eso a la vez genera más violencia. ¿Crees que la crianza de los padres o tutores tenga algo que ver? Claro, la crianza es una de las cosas principales. Mientras un niño va creciendo, necesita la supervisión y la tutoría de sus padres. Pero si tiene padre ausente, tiene una crianza muy violenta, pues con el paso del tiempo esa persona se generaría violencia y buscaría ese tipo de atención que le dan sus padres en otro tipo de personas, haciéndoles bullying, buscando ridiculizar a la gente, buscando atención en pocas palabras. Y eso, pues sí, hace que la crianza de los papás sea una de las cosas principales para que una persona no se desvíe del camino. ¿Crees que una persona al crecer pueda cambiar su pensamiento entre ser malo o bueno? Claro, podemos ver ejemplos de niños pequeños que de pequeños hacían bullying y después se arrepintieron en el futuro, o gente pequeña que al principio cuando eran niños eran buenos, aplicados, y en el futuro hasta son delincuentes, drogadictos, todo ese tipo de cosas. Y es porque buscan tal vez atención o se desvían de un camino de ese tipo de cosas. Te das a entender, buscan, se juntan con malas amistades y pues es lo mismo lo del entorno. Entonces eso sería todo. It's your birthday, so I know you want to ride.